A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que, hermanos, aquí comenzamos con el tema del día de hoy y yo les quiero invitar a que pongamos mucha atención a lo que Dios tiene para nosotros en este día. Comienzo con el tema, o podría decirles, comienzo con el título del tema de este día. Con el título del tema en este día ustedes se pueden dar una idea de qué se va a tratar y qué tan importante, qué tan peligroso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. El título del mensaje de este día es Descubriendo a los demonios en los creyentes. Dice así la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9, quiero que ponga mucha atención. Le voy a estar leyendo en la Biblia Reina Valera. Y dice así, Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9. Quiero que ponga usted atención, porque en la Biblia Reina Valera que yo estoy leyendo, en la parte superior, antes del versículo 8, se encuentra una inscripción en letra negra. Y esta inscripción en letra negra dice: exhortación contra el volver a la esclavitud. Grábese esa frase. Como que el traductor de esta Biblia Reina Valera, buscando alertarnos de lo que vamos a estar descubriendo a continuación, él le pone esta inscripción que dice: exhortación contra el volver a la esclavitud. Aquí me voy a detener un poco, porque quiero decirle esto. En estos días, aunque muchas veces se dice hay muchas Biblias, en realidad no hay muchas Biblias. Hay muchas versiones de la Biblia. Hay muchos traductores de una sola Biblia. En otras palabras, alguien que tuvo la capacidad para traducir la Biblia de los escritos originales fue y lo hizo. Y primeramente fue uno, luego otro y otro y otro. Y a estas alturas son muchos los traductores de la Biblia. Por eso a veces se dice hay muchas Biblias. Y una vez más le digo, no hay muchas Biblias. Es una sola Biblia, la versión o la Biblia original. Y de ahí una persona o algunas personas han buscado traducir la Biblia, siempre buscando hacerlo lo mejor posible. Y ahora existen muchos traductores de la Biblia. Y lo que quiero decirles aquí es que de todos esos traductores, hay algunos que son más dirigidos por el Espíritu Santo que otros. ¿A poco algunos de ellos han traducido la Biblia simplemente porque sintieron que eran capaces? ¿O simplemente porque tenían el poder de ser una organización muy fuerte que podía
poner a alguien de los que pertenecían a su organización que tenía la capacidad de traducir la Biblia. El asunto es, y es a donde quiero llegar, que de entre todos los traductores de la Sagrada Escritura, vamos a encontrar algunos que en algunos escritos son muy inspirados por el Espíritu Santo. Y yo creo que en esta oportunidad, el traductor de la Biblia Reina Valera, que podríamos ir directamente a Casiodoro de Reina, el que vemos como responsable. Y aquí es donde yo quiero enfatizar. Si se nos pone una inscripción donde se nos diga qué vamos a descubrir a continuación, y dice estas palabras, debe de ser una señal del Espíritu Santo para que pongamos atención. A mí me llama tremendamente la atención esta inscripción, que dice: exhortación contra el volver a la esclavitud. Para comenzar, en esta porción de la Escritura, en estos dos versículos de la Biblia, Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9, se hace referencia, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está haciendo algo, recordándoles a los creyentes gentiles en la ciudad de Galacia, que son los Gálatas, cómo vivían antes de conocer a Cristo y cómo vinieron a conocer al verdadero Dios. Pero cómo en este momento de la carta que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le manda a la iglesia, a los creyentes, ya se estaban volviendo, fíjese bien, a la esclavitud espiritual en que vivían antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿hacia dónde se enfoca este tema? Este tema se enfoca a que los mismos creyentes en Cristo, la misma iglesia cristiana, ese conglomerado de personas que se han confiado, que han llegado a caer en una costumbre religiosa, esa gente que se cree que es tan importante, y entre ellos me cuento yo, es decir, cuando digo esa gente me refiero a los cristianos, entre ellos estoy yo, pero hay muchísima gente que ha llegado a creer que todo está normal, que todo está tranquilo, que como estamos viviendo y estamos actuando, de pronto va a venir Cristo y nos va a arrebatar. Hermanos, hermanas, estamos en un peligro terrible y la gran mayoría de cristianos no se dan cuenta. Por eso yo les digo en este día, el título del mensaje que el Señor me manda que les comparta, no que les dé, que les comparta de parte de Él, es que dentro del cristianismo, entre los creyentes, dentro de la iglesia, se están moviendo Satanás y sus demonios para desviarnos de la verdadera línea espiritual que tenemos que llevar, para apartarnos del Espíritu Santo que ya está morando en nosotros y que espera que nos dejemos guiar por Él. Quiero que pongan atención en lo que vamos a leer. Gálatas capítulo 4,
versículos 8 y 9. Y recuerde esto, el punto central aquí es la desviación o la separación espiritual, la desviación o la separación desde dentro, desde el espíritu del hombre, fuera de la línea divina del Espíritu Santo. Una vez más recordemos que aquí el Espíritu Santo, no el apóstol Pablo por sí mismo, el Espíritu Santo está enviándole un mensaje a la iglesia gentil en la ciudad de Galacia. De manera que cuando dice acá exhortación a volver, o más bien exhortación contra el volver a la esclavitud, grábese bien esto. Cualquier conocedor de la palabra de Dios, cualquier maestro de la Biblia, me puede decir: Rafael Rodríguez, ahí lo único que hay es que los judíos estaban buscando llevar a la iglesia a introducirla al legalismo judío. O en otras palabras, me pueden decir: Rafael Rodríguez, ahí lo único que está apareciendo es que directamente personas que a veces se habían convertido a Cristo de los judíos están buscando introducir las enseñanzas y las prácticas que ellos tenían de la ley dentro de la iglesia. En otras palabras, me pueden decir que todo esto tiene que ver con prácticas legalistas, con normas y reglas que se estaban introduciendo de la religión judía al cristianismo. Pero yo les digo, esto va más allá de lo que es la vida religiosa. Aquí se trata de una separación en lo espiritual. Aquí se trata de que la iglesia, el creyente, los cristianos o como usted le quiera llamar, estaban saliendo de la línea en lo espiritual. Las prácticas de las reglas, de las normas, es una cosa. Todo eso no es más que lo que se expresa de lo que es el verdadero corazón, que es lo espiritual. En otras palabras, la Biblia nos enseña que nosotros, antes de creer en Cristo, éramos guiados por Satanás. En otras palabras, lo que nosotros hacíamos, no lo hacíamos de nosotros mismos, sino que lo hacíamos porque éramos guiados espiritualmente desde nuestra alma, desde nuestro ser espiritual. Éramos guiados a hacer cosas que como fruto daban las acciones que nosotros teníamos. Y ahí póngale usted lo que quiera: adulterio, robo, mentira, traiciones. Todas esas cosas no son más que los efectos, no son más que el fruto. Yo estoy siendo guiado por Dios para descubrir lo espiritual, y una gran mayoría se está quedando solamente en lo religioso, en las normas y reglas. Como le digo, yo estoy bien consciente, estoy bien claro que aquí humanamente, óigame bien, humanamente estaban moviéndose los religiosos judíos
para desviar el camino del creyente y guiarlo por medio de las normas de la ley de los judíos. Que en sí, la ley de Dios que se les dio a los judíos no es mala. Lo que pasa es que la ley que Dios les dio a los judíos tenía una misión, la cual terminaba al llegar a Cristo. Y que cuando Cristo llegara, ahí terminara la misión de la ley. Otro día vamos a hablar de eso. Una vez más, descubramos, abramos los ojos a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y note esto. Aquí les voy a leer los 2 versículos completos. Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9, con la inscripción que a mí me llama tremendamente la atención, donde dice: exhortación contra el volver a la esclavitud. Piensa en esto. Si se estuviera diciendo que se trata de que los gentiles de la ciudad de Galacia, que se habían convertido a Cristo, estaban volviendo a la esclavitud de la ley, no puede ser eso, porque los gentiles que ahora creían en Cristo de la ciudad de Galacia no habían estado practicando las normas de la ley o lo que los judíos tenían establecidos o lo que ellos practicaban de lo que ellos entendían de la ley. Los cristianos gentiles no tenían nada que ver con las prácticas religiosas judías acerca de la ley. Por lo tanto, cuando dice aquí exhortación contra el volver a la esclavitud, se trata de una exhortación a los cristianos gentiles, una exhortación del Espíritu Santo a la iglesia gentil en Galacia, una exhortación a los cristianos gentiles en Galacia para que no volvieran, oiga bien, a caer en la esclavitud espiritual en la que ellos habían vivido antes de creer en Cristo. Ahora sí les leo los 2 versículos completos. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ahí me detengo. Estoy tomando solamente las palabras o las frases que necesito para que entendamos mejor el tema. Y solamente tomo esta parte. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo les está diciendo a los cristianos o a los creyentes gentiles en Galacia que ellos en otro tiempo no tenían el conocimiento del verdadero Dios. Luego dice: servíais a los que por naturaleza no son dioses. Aquí nosotros podemos poner atención en la idolatría. Podemos nosotros entender que el Espíritu Santo les está diciendo a través del apóstol Pablo a los cristianos o a los creyentes en Galacia que antes de conocer a Cristo, antes de conocer al verdadero Dios, servían a dioses que dice que por naturaleza no son dioses. En realidad, uno no puede servir lo que no existe. Uno no puede servir lo que no es. Y usted me puede decir, hermano Rodríguez, si uno no tiene conocimiento del Dios verdadero, uno puede servir lo que sea. Pero yo voy, como le digo, más al fondo.
yo voy más a lo profundo. Porque no es nada más que la ignorancia de Dios en el hombre le lleve a hacer cualquier cosa. Porque el hombre es un ente inteligente, sabio, tiene espíritu, tiene alma, tiene entendimiento, intelecto. Es un ser, es el ser superior en lo creado, para que me entiendan. Por lo tanto, el hombre, aunque no conozca a Dios, por sí mismo, oiga bien, no puede llegar a tanta cosa. ¿Cómo qué, hermano Rodríguez? Hitler por sí mismo no podía hacer todo lo que hizo, porque fue algo terrible. Si usted estudia a Hitler desde que comenzó ya tomando poder en Alemania hasta el final, podemos descubrir a un ser poseído por el mal, por Satanás. Lo que está sucediendo en estos días, no me diga usted que la violencia es algo que el hombre por sí mismo está haciendo, que es todo nada más una obra del hombre para allá. No, hermanos. Usted lea en Apocalipsis 6, cuando habla de el caballo rojo. Dice, apareció un caballo rojo, esto es espiritual. Y al jinete que lo montaba, este es un ser espiritual, se le dio potestad de quitar de sobre la faz de la tierra la paz. Y se le permitió hacer que él hiciera que se mataran los hombres unos a otros, y es lo que está sucediendo. Esto es algo que lo mueve la potencia espiritual. En fin, vuelvo a la escritura con que estamos enfocándonos acá. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, le dice el Espíritu Santo a la iglesia en Galacia. Le dice el Espíritu Santo a los creyentes en Galacia: ustedes en otro tiempo o antes de creer en Cristo servían a dioses que por naturaleza no son dioses. Cuando dice servían a dioses, está hablando de un accionar desde lo interno del hombre. Servir, estar al servicio de dioses que no dice aquí que no existen, sino dice que por naturaleza no son dioses, o que la naturaleza de ellos no concuerda con la naturaleza del Dios verdadero, porque en su naturaleza no pueden demostrar que son iguales al Dios verdadero. Pero de que existen los dioses, y no me refiero a las imágenes, no me refiero a las estatuas, me refiero a seres espirituales, a potencias espirituales. Después vamos a llegar a estas escrituras. Pero allá en Éfeso, el Espíritu Santo le envió a la iglesia un mensaje. Y les dijo en la carta a los Efesios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oiga bien, cuando habla de principados, habla de el rey, habla de los que le siguen en poder, en jerarquía en cuanto a la nobleza,
los que tienen a su cargo otro país, pero que no son el rey de todos aquellos contornos. Otro que tiene por acá, que luego en distintas partes se dan diferentes títulos a esa nobleza. Pero esto es terrible. Y por eso usted no me puede decir que me estoy yendo por otro camino. Porque ahí dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no pongan sus ojos en las normas, en las reglas, en los hombres que se mueven en esa forma y que guían a multitudes a la desgracia espiritual. No se fijen en ellos, no se fijen en las normas, en las reglas, en lo que ellos se basan para mover a las gentes. Descubran a Satanás y a sus espíritus, que son los que mueven todo. Porque dice aquí el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, nos está exhortando a la iglesia, a los creyentes, y dice: desde el momento que tú te conviertes a Cristo, ahí dice en el verso 10, fortalécete en el Señor. Tienes que tomar fortaleza en el Señor, porque comienzas a librar batallas en el ámbito espiritual contra Satanás y todos sus demonios. Porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los gobernadores del mundo de la oscuridad de este tiempo, en este mundo. Mire qué tremendo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones o en el medio espiritual. Creo que nos vamos entendiendo ya. Regreso a Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Por qué escogí estos versículos? Yo no los escogí, los escogió Dios. Y en estos días el Señor me dijo: lee Gálatas capítulo 4, versículos 8 hacia el 11. Luego vamos a continuar con lo demás. Cuando yo empecé a leer, comenzó a revelarme el Señor y a decirme: el creyente de estos días, los cristianos de estos días, la iglesia de estos días, en un gran porcentaje está siendo guiada por espíritus diabólicos, satánicos. Y como le digo, aquí cualquier líder puede saltar y pegar el grito hasta el cielo y decir: Rafael Rodríguez, en lugar que estés animando a la gente, los estás desanimando, los estás asustando. Tenemos que buscar animarlos para que se gocen, para que se presten, para guiarlos a la gloria. Hermanos, hermanas, no estamos viendo en las iglesias a tantos pastores poner su mirada en el dinero, poner su mirada en la fama, poner su mirada en la mujer ajena, llenos de vanidad, tratando al pueblo déspotamente. No estamos mirando en las iglesias que se están formando, oiga bien, se están formando espectáculos en la iglesia, que muchos hombres y mujeres que sí son espirituales están descubriendo que lo que los líderes están tratando de hacer es nada más entretener a la gente para que no se les vaya y para que venga más gente. Hermanos, hermanas, puede ser que cuando empezamos en las cosas de Dios tengamos una apariencia
física que se puede notar la espiritualidad. Pero a medida que nosotros comencemos a desviarnos un poco de la voluntad divina, y nuestro semblante va a parecer hipócrita, falso, vano, y no solamente en los líderes, sino en todos los que le siguen ahí. Y aquí lo que se está tratando de proyectar, lo que el Espíritu Santo está tratando de proyectarnos y de revelarnos, es que si nosotros no nos sometemos plenamente al Espíritu Santo, como Cristo Jesús se sometió al Espíritu Santo, cualquier desviación, por mínima que sea, ya no es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Ya son los demonios, los espíritus de maldad, siendo guiados por Satanás, dirigidos por Satanás, en contra del mismo Dios de los cielos. Una vez más le digo, tengo 46 años conociendo la palabra de Dios y nunca he escuchado a un predicador, y he conocido a muchos predicadores tremendos, no he conocido a un predicador que se detenga y se entretenga, si usted quiere verlo de esa manera, el tiempo que sea necesario para que el pueblo reciba esta revelación. En parte el Señor me dice que la gran mayoría de los líderes antiguos no entraron con este tema porque no estaban en el tiempo peligroso, que ellos trabajaron y engrandecieron el reino de Dios, pero que ahora en estos días nos corresponde a algunos líderes que Dios ha mantenido despiertos para usarnos y revelarle a la iglesia estas cosas. Grábate esto una vez más. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. El Espíritu Santo le está mandando un recado, un mensaje a la iglesia cristiana. El Espíritu Santo le está enviando un mensaje a todos los creyentes en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está enviando este mensaje a todos nosotros que hoy decimos que somos pueblo de Dios, que somos hijos del Altísimo. Y dice así: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia cristiana, a los creyentes en Éfeso: no se olviden, antes que ustedes conocieran a Cristo, fíjese bien, está hablando de servir y de servir a dioses. Y no se refiere a estar hincados delante de una imagen. No se refiere a estarle haciendo fiesta a una deidad en una piedra, en un palo de madera o en algo de madera. Está hablando de la espiritualidad, de lo interno de los creyentes, de donde se mueve, oiga bien, de donde se mueve la voluntad. Aquí está hablando el Espíritu Santo a los que ahora creían en Cristo, pero que se estaban desviando de la voluntad de Dios. Y les está diciendo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes no conocían a Dios, y sin el conocimiento de Dios servían, actuaban, fíjese bien, se movían haciendo algo, servían a dioses que por naturaleza no eran dioses.
En otras palabras, a donde yo voy, este es el corazón del mensaje que yo le doy de parte de Dios. Ustedes, les dice el Espíritu Santo a los creyentes gentiles de Galacia, antes de venir a Cristo, ustedes servían, y está hablando de lo espiritual. Una vez más le digo, no voy a los efectos. Por eso usted va a encontrar a muchos predicadores que cuando toman estos temas aquí, por ejemplo, dicen, en Corinto se exhorta a la iglesia sobre ciertos pecados porque era lo que la gente en Corinto practicaba antes de conocer a Cristo. O sea, ellos están yendo a los efectos, a lo que se puede ver, a lo que se puede entender que hacen las personas. Yo no voy allá. Yo soy enviado a llevarle a usted a que descubra lo espiritual. Y en este caso, cuando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les está diciendo a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia gentil en Galacia, ustedes en otro tiempo, antes de creer en Cristo, servían a dioses extraños, que por naturaleza no son dioses. Lo que les está diciendo, ustedes antes de creer en Cristo y ser guiados por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo toma lugar en nosotros y de ahí nos comienza a guiar. Y nosotros, antes de creer en Cristo, por causa del pecado, nosotros fuimos vendidos, oiga bien, por la acción de Adán y Eva. Ellos se entregaron a Satanás, porque fue Satanás el que cautivó a Eva. Acuérdese, allá en Génesis capítulo 3, fue Satanás el que los cautivó, y de ahí fue Satanás el que guió el corazón de Adán y Eva y a su descendencia hasta el tiempo cuando se habla aquí a los gentiles que todavía no conocían a Cristo en la ciudad de Galacia. Ustedes en otro tiempo no conocían al verdadero Dios y eran guiados, fíjese bien, por otros dioses. Ustedes servían, actuaban en lo espiritual, eran movidos por las fuerzas de Satanás. Una vez más le digo, el hombre no se mueve por sí solo. El hombre o se mueve por Satanás y el poder del mal, o se mueve por Dios y el poder del Espíritu Santo. Si nosotros estamos conscientes que desde el momento que creímos en Cristo, por eso dijo Cristo Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué íbamos a ser libres? Aquí habla de lo espiritual. O sea, éramos cautivos de Satanás, éramos guiados por Satanás, y de pronto Dios hace un paro a nuestro camino, nos presenta a Cristo, creemos en Cristo, somos liberados de las potencias espirituales de Satanás. El Espíritu Santo toma en lugar en nosotros porque ya Cristo por su sacrificio nos limpia de pecado. Y desde ahí el Espíritu Santo ha de guiarnos. Pero la exhortación en este día es precisamente que el hombre no sabe cuándo el Espíritu Santo lo está guiando y cuándo se está moviendo aparentemente por sí mismo, pero no es por sí mismo. Es el espíritu del mal, son los demonios, es Satanás el que lo está moviendo. Hermano Rodríguez, hoy sí que se volvió loco. Nada más te voy a decir una cosa. No fue Satanás el que tentó al Señor allá en el desierto.
siendo nuestro Señor el hombre perfecto, el hombre que nos representaba a toda la humanidad, el hombre que tenía que vivir una vida agradable a Dios para que nosotros tomáramos ejemplo de él. No fue Satanás, no está escrito en la palabra de Dios que Satanás buscó desviarlo del camino. Satanás sabía que el Señor Jesús era el mismo Dios en forma humana. Él lo sabía. Por eso le dijo: si eres el Hijo de Dios. Esa frase, si eres el Hijo de Dios, quiere decir, si realmente eres el mismo Dios hecho hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tienes hambre, conviértelas en pan. Solo Dios podía hacer eso. Y Satanás lo retó. ¿Sabes para qué? Para que el Señor convirtiera una piedra en pan, para mostrarle a Satanás que era Dios, y para que Satanás lo venciera engañándolo, y que dijera Satanás: aquí no pasó la prueba como hombre, porque la tenía que pasar como el hombre perfecto, y lo engañé y lo hice caer, y aquí ya no hay redención. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo? Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es nuestra situación en estos momentos y por qué el Señor quiere darnos este mensaje? Porque vamos a hablar de una organización, y quiero decirles que a partir de hoy puede haber cambios en nuestro ministerio, porque no me voy a estar muriendo delante de Dios por preocupación de que un pastor que está actuando en Guatemala, en El Salvador, en Argentina o en Perú, esté haciendo las cosas a su manera, y que yo me dé cuenta que hay cosas que no las hace como Dios me las ha enseñado a mí, y lleva el nombre de nuestra organización. Porque así hay montones de iglesias que solamente se amparan bajo la cobertura de un nombre, oiga bien, de un nombre, iglesia tal, pero no están sometidos a lo que es la cobertura espiritual. Así hay multitudes de pastores, de líderes que supuestamente pertenecen a cierta organización, pero ¿a poco la organización desde un principio no ha estado firme en ciertas enseñanzas porque el líder no tuvo la dirección espiritual correcta? Y por eso están haciendo cosas. Yo les digo, hermanos, hermanas, lo que aquí descubro yo es que el Espíritu Santo ha venido a nosotros desde que creemos en Cristo, y ha venido para ser Señor, para guiarnos exactamente en todo. Cualquier cosa que yo piense que es la voluntad de Dios, y no he tenido las experiencias de meterme en la profundidad de Dios, de estudiar aquello, es decir, de meditarlo, a ver si realmente es la voluntad de Dios. ¿A poco es algo que se me ocurrió de un momento a otro y ya estoy haciendo aquello? Cualquier desviación, por mínima que sea, ya es esclavitud a los poderes satánicos. Ahí lo vemos en la tentación de Cristo. Cuando Satanás no lo pudo hacer caer porque convirtiera las piedras en pan, lo llevó y lo subió a lo más alto del templo y le dijo: tírate, está escrito en la palabra de Dios, mire qué tremendo, que Dios mandará a sus ángeles que te sostengan y no te harás nada. Cristo podía hacer aquello, pero no debía hacerlo, porque entonces estaría actuando como Dios y además estaría siguiendo lo que Satanás le estaba imponiendo. Y dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después le dijo Satanás al Señor:
llevándolo allá a lo alto y mostrándole todos los reinos del mundo. Ahí el Señor estaba como hombre perfecto, pero no estaba como dueño de todo aquello. Estaba para ir a la cruz y morir y resucitar y entonces tener autoridad sobre todo, pero en ese momento estaba pasando como el hombre perfecto. Y le dijo Satanás: adórame, póstrate delante de mí y te entrego todo. Satanás tenía todo el derecho, porque Adán y Eva con sus acciones le entregaron todo. Todo se nos había entregado a nosotros en la creación, pero Adán y Eva con su desobediencia a Dios le cedieron sus derechos a Satanás. Y Satanás se los estaba ofreciendo al hombre perfecto. Y el Señor también se negó y dijo: también escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás. ¿Te das cuenta, hermano? Cristo dijo: el que no está conmigo está contra mí. Y este es el punto, este es el corazón de la enseñanza de estos días. Creo yo que en estos momentos es la más importante de todas. Que, como le digo, me voy a poner yo como ejemplo. Soy un líder de una organización no grande, vamos a decir unas cuantas iglesias ahí a comparación de líderes que tienen muchísimas iglesias, pero como quiera soy un líder. Dios a mí me está guiando, me está dirigiendo y estoy tratando de mantenerme en la línea que Dios me lleva. Si alguien más me dice: hermano Rodríguez, soy un pastor de tal lugar, quisiera que me diera cobertura, tienen que pensar que no es solamente entregarle un documento que le convierta a él en una iglesia más, en un grupo de gente más que va a llevar el nombre de esa iglesia, sino que se dé cuenta que él está pidiendo cobertura espiritual, está pidiendo unirse a lo que el Señor me está guiando a mí. No se está uniendo a una iglesia, no se está uniendo a un nombre, no se está uniendo a una entidad literal religiosa. Se está uniendo a la voluntad de Dios que tiene que moverme a mí. Y si ese líder solamente se une por tener, fíjese bien, la cobertura de la organización en lo legal, ¿para qué le sirve eso? Y si ya teniendo la cobertura en lo legal, él hace las cosas como él quiere, sabiendo de qué manera me muevo yo, ya está en contra de Dios y ya se está burlando de lo que es, lo que él pidió o lo que él buscó o lo que es la realidad. En este momento, yo le diría a cualquiera de los líderes que un día me pidieron unirse conmigo, o de los líderes de las iglesias que nosotros fundamos y que han nacido con nosotros, no estoy imponiéndoles nada, pero si saben y sienten y están conscientes que por como Dios me está moviendo a mí, ustedes no se pueden mover, o que no les parece, o que creen que es diferente y que ustedes lo van a hacer de otra manera, es mejor que me digan: hermano Rodríguez, ¿cree que pudiera yo separarme y trabajar acá independientemente? Yo le diré: hermano, encantadísimo, me encanta la idea, sin ningún resentimiento, porque hoy más que nunca entiendo lo que es la cobertura espiritual.
Y si no vamos a ir en la misma línea, y si no vamos a estar unidos espiritualmente, no por un nombramiento legal, por unas letras ahí en el frente de la iglesia, eso no nos une, eso no sirve para nada. La unión tiene que ser en lo espiritual. Entonces, hermanos, este es el punto. Si yo, siendo el responsable, porque soy responsable, la Biblia lo dice, viene el día cuando aparecerá el príncipe de los pastores para hacer cuentas. Yo soy responsable de cualquier iglesia que esté adherida a nuestra organización. Entonces, yo preferiría mejor estar con una sola iglesia donde yo tenga injerencia, donde yo tenga libertad para actuar con ellos y decirles: por aquí nos vamos. Y aún todavía en nuestra iglesia, que el hermano o la hermana que no se sienta con la libertad de dirigirse en lo que Dios me ha mostrado, que también tenga la libertad de buscar otro lugar donde sienta que se adapta aquello a lo que él o ella sientan. Pero, hermanos, hermanas, yo siento en estos momentos, en estos días, que la iglesia del Señor Jesús está siendo probada. Y, hermanos, hermanas, no estoy loco. Estoy bastante enfermo, batallando mucho físicamente. Satanás está trabajando tremendamente, y cada vez que Dios toma acción en mi vida, se desaparece lo que Satanás ha edificado y que me está dando problemas. Hoy estoy consciente que Dios le está asestando un golpe terrible a Satanás, porque hoy no me pudo detener y ya terminé con el tema. Solamente les digo, hermanos, hermanas, una vez más, cualquier desviación, por pequeña que sea, que Cristo haya tenido en la voluntad de Dios, hubiera sido un desastre terrible para la humanidad. Por eso Cristo, ¿te acuerdas allá cuando fue apresado? En la oración que tuvo antes de ser apresado: Padre, si es posible que pase este sufrimiento, si es posible que yo no participe de este sufrimiento. Pero no escuchó respuesta. Y muchas veces el silencio de Dios es la mejor respuesta. Cuando Cristo Jesús dijo: Padre, si es posible que no participe de este sufrimiento, no hubo respuesta. Y lo último que dijo Cristo al no escuchar respuesta: entonces, Señor, que se haga tu voluntad. Y después dijo, ¿se acuerda? Todo está terminado. Todo se ha llevado a cabo. Se cumplió la voluntad de Dios. Y en cada acción donde Cristo actuaba para hacer lo que a Dios le agradaba, había satisfacción en Dios. Y en ocasiones Dios lo dijo claramente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros debemos seguir la dirección perfecta del Espíritu Santo. Nosotros debemos seguir la guianza del Cristo resucitado y glorificado en nosotros. No se olvide, el Espíritu Santo está en nosotros para ser guiados a la perfección. El Cristo glorificado está en nosotros para vivir nuestra vida, en lugar que nosotros la vivamos, que la viva Él. El Cristo glorificado está en nosotros para vivir nuevamente la vida que vivió en la tierra, pero ahora en mi persona. Y de esa manera no vamos a defraudar a Dios. Pero de la manera que estamos viviendo, déjeme decirle,
la iglesia cristiana, los creyentes en Cristo en estos días, se están conformando al ambiente de este mundo, se están conformando a lo que sienten, a lo que quieren hacer que sea natural, que sea material. No se están poniendo a meterse con el Señor y descubrir lo que es espiritual. Aquí me voy a detener. Sepan, dense cuenta por dónde nos lleva el Espíritu Santo.